Señor te bendiga en esta mañana. Deseamos que la palabra de Dios sea de bendición para tu vida. Que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Listos para predicar. Siempre le he dicho al Señor, Señor, solo que no tenga voz por completo, no voy a predicar. Pero mi compromiso con Dios es servirle hasta donde el cuerpo dé, hermano. Hasta donde el cuerpo dé. Y el Señor, con mucho deseo de predicar la palabra de Dios, porque sé que le estoy predicando a gente especial. Le estoy predicando a un real sacerdocio. Le estoy predicando a una nación santa, que es usted, a un pueblo adquirido por Dios. El Señor lo ha traído a este lugar para que usted escuche la palabra de Dios. Y mi compromiso es que esta palabra de Dios lo bendiga, lo ayude. Y si hay cambios que se necesitan hacer, pues haga esos cambios. En esta mañana voy a empezar una nueva serie. Estaré predicando algunas semanas acerca de este tema. Y esta serie le hemos puesto En sintonía con la voz de Dios. En sintonía con la voz de Dios. ¿Qué es una sintonía? La sintonía es una igualdad de frecuencias entre un aparato receptor y un aparato emisor, especialmente referido a la adaptación de un aparato de radio o de televisión. Cuando nos dicen van a pasar cierto programa, lo van a pasar por cierto canal. Y hay canales que nosotros los conocemos y no hay otro lugar donde los podamos ver si no sintonizamos. Por ejemplo, dicen, ¿ya viste la nueva emisora cristiana que salió? Y tenemos que saber cuál es la sintonía para poder sintonizarla. Entonces, muchas personas hoy en día se han hecho esta pregunta, en especial a mí me la han hecho personalmente y me han preguntado, ¿será que Dios me puede hablar a mí? ¿O cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo sentir que Dios me está hablando? Esto, hermano, es muy importante porque creo que para el ser humano escuchar la voz de Dios es una necesidad. Escuchar la voz que Dios le habla al ser humano debe de ser una parte vital de la vida, porque las relaciones terrenales son un ejemplo de lo que es la comunicación. Es muy difícil vivir con una persona que a usted no le habla. Es muy difícil vivir para un padre que no le habla a sus hijos, o que sus hijos no le hablan a él, o que su esposa no le habla, ¿verdad? Es bastante difícil cuando no hay esos canales de comunicación abiertos dentro del hogar. En estos tiempos que vivimos, casi todos en la vida hemos pasado ese tipo de experiencias en algún determinado momento. De repente en el matrimonio suele suceder esto, en algunas ocasiones donde la esposa y el esposo no estuvieron de acuerdo sobre algo y uno de los dos dice, le voy a aplicar la ley del hielo. Usted ya sabe cuál es la ley del hielo, ¿verdad? Lo voy a ignorar. Va a pasar y no lo voy a voltear a ver.
en cualquier área de nuestra vida, debemos de sentir la aprobación de Dios para nuestras vidas. Por eso hay que personas casi siempre andan viendo, pues yo sé que Dios está de mi lado, yo sé que Dios está aprobando lo que yo estoy haciendo. Hay personas que se van muy del lado de la religión y dicen, hago buenas obras, trato de ser un buen esposo, trato de ser un buen compañero de trabajo, porque ciertamente esas buenas obras le dan la satisfacción que Dios puede estar ayudándole, que Dios puede estar obrando en su vida. Pero para el cristianismo, cuando no escuchamos la voz de Dios, esto se vuelve en una desesperación. El saber que Dios pudo haberle hablado, pero usted no distinguió si era Dios o era un impulso que usted sentía. Por eso es que muchos hoy, al no poder discernir la voz de Dios, han desarrollado sus propias maneras de que Dios les hable. Por ejemplo, está aquellos que acuden al método del dedo al azar, ¿verdad? El dedo al azar. Otros le llaman la ruleta bíblica eso. Fíjese bien lo que le han puesto. Usted sabe que cuando está en una gran necesidad, usted necesita que Dios le hable, que Dios le oriente, que Dios le dé una respuesta. Y usted dice, Señor, yo no te oigo, voy con los ojos, no sé lo que vas a hacer. Una vez dice que estaba un joven, acababa de terminar con su novia, estaba deprimido, estaba bien agüitado. Le dijo al pastor, ore por mí, pero no le dio una palabra, o sea, no le dio algo que lo pudiera sustentar. Entonces él dijo, voy a recurrir al método del dedo al azar. Señor, unjo mi dedo con aceite, Señor, y donde ponga mi dedo en la palabra, allí es donde tú me vas a hablar. Así es que él dice que agarró la palabra de Dios, la abrió hacia el azar con los ojos cerrados y tentando, puso su dedo en la Biblia y dijo, Padre, tú y haz lo mismo. Eso es lo que dice el versículo. Primero dijo que él se había ido a ahorcar. Lucas 10:37 dice, ahora ve tú y haz lo mismo. Ay, Señor, no, eso no me está ayudando en nada. La tercera debe de ser la vencida. En esta sí, dijo. Cerró la Biblia y la volvió a abrir, cerró los ojos, puso su dedo y esta vez la abrió en Juan 13:27, donde dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, dijo, nada le funcionó, nada de eso le funcionó. Y hay muchos que utilizan diferentes métodos. Hay personas que están planeando que Dios les dé dirección sobre un proyecto que tienen y dicen, bueno, la señal va a ser que de aquí a mi trabajo todas las luces estén en verde. Y ahí va en la carretera con la expectativa y ve que aquella está en verde y dice, le voy a acelerar, le voy a ayudar un poquito porque para que no me quede en rojo y que el proyecto se pueda realizar. Otros que dicen puerta abierta, puerta cerrada. Dicen, si la puerta está abierta, quiere decir que Dios está aprobando el proyecto que voy a hacer. Una muchacha fue más allá. Ya tenía 20 años y le dijo a su pastor, pastor, me quiero casar, pero realmente todavía no ha llegado la persona. Yo estoy orando, pero siento que como que no quiere llegar. Así que yo ya le puse una señal para ese hombre, ese joven que me quiera conquistar, Señor. Y le dijo el pastor, ¿y cuál es la señal que le ha puesto?
el muchacho que quiera casarse conmigo me tiene que regalar 12 rosas, pero 11 rojas y una blanca. 20 años después todavía no se había casado. Todavía estaba esperando, ¿verdad? Así que, muchachos, 12 rosas y que el Señor los dirija a donde está la muchacha. Y muchas personas parece ser que viven pensando, ¿por qué Dios no me habla a mí? ¿Por qué Dios le habla al hermano de a la par? ¿Por qué Dios a veces está el otro método? Voy a ir a un campamento a que Dios me hable allá. Allá en la convención Dios me va a hablar. Y mire, dase la casualidad que viene el predicador orando, viene orando por uno, viene orando por el otro. Y cuando llega donde usted se salta, hermano. Y dice, ay Señor, ¿por qué no me habló a mí? Le habló más al impío que estaba a la par mía y no a mí. Y todos, en cierto momento, andamos buscando que Dios nos hable. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios en esta mañana? Aleluya, qué poquitos, hermano. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios en esta mañana? Mire, yo quiero decirle que escuchar la voz de Dios lo lleva a una responsabilidad. Y la responsabilidad de escuchar la voz de Dios es que usted tiene que obedecer lo que Dios le diga. Dios no habla para que usted lo escuche. Dios le habla para que usted le obedezca. Ese es el centro de todo, que Dios nos habla, que Dios nos bendice, que Dios nos da palabra, pero la intención de Dios al darnos esa palabra es que usted y yo podamos ponerla por obra y podamos ponerla en práctica. Mire, lo voy a llevar a la Biblia, Lucas 12, 47 y 48. Allí lo tenemos en la pantalla, pero verifíquenlo en la palabra de Dios. Asegúrese que estamos leyendo la palabra correcta. Si usted escucha una verdad bíblica, usted es libre de alabar y de glorificar al Señor. No se quede callado, hermano, no sea callado. Nosotros somos una iglesia viva. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hermano. Así es que si usted se siente libre, aquí nadie lo va a regañar por decir amén. Aquí nadie le va a decir nada por decir aleluya, gloria a Dios. Aquí, hermano, somos una iglesia pentecostés, hermano. Amén. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta mañana? Amén. Muchas veces nosotros como predicadores vemos el silencio sepulcral. Muchas veces que da y uno está tratando de pues, predicar la palabra. Muchas veces digo yo, Señor, esa palabra era para que el hermano alabara a Dios. Muchas veces tenemos que poner atención, hermano, porque a veces decimos amén o gloria a Dios en el momento incorrecto. Como un día dijo un hermano, pues les pido al Señor y pido a ustedes que oren por mi suegra porque está enferma. Y alguien no estaba poniendo atención y digo, gloria a Dios, dijo. Y digo, no, allí no. ¿Verdad? Tenemos que poner atención y no le diga amén a todo. Pero si hay una verdad de la palabra de Dios, usted alabe al Señor. Usted glorifique al Señor. Mire lo que dice Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel al que mucho se le haya confiado, se le pedirá mucho. O sea que cuando usted salga esta mañana de este servicio, tenemos 2 predicaciones, pero cada vez que usted viene a la iglesia, usted sale más comprometido de hacer lo que la palabra de Dios dice. No de lo que el pastor dice, no de lo que el diácono, el líder dice, lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos habla con propósitos específicos. Hace poco yo les estaba diciendo, tengo 20 años o 21 años de haberme reconciliado con el Señor. En 21 años, hermano, yo he
escuchado sermones, he escuchado palabra, sin contar las predicaciones que escucho por radio, escucho por YouTube, sin contar esas predicaciones, he escuchado miles de sermones ya, hermano. Tanta palabra que he escuchado que yo ahorita debería ser ya un apóstol. Con tanta palabra, hermano. Oh, hay veces está pasando el mensaje y digo, ese mensaje ya sé esa palabra, ya sé ese versículo. Esta semana lo estuve escuchando en la radio. Porque estamos tan llenos de palabra. Estamos tan llenos de todo aquello que puede bendecir nuestra vida. Pero la pregunta es, si escuchamos tanta palabra en todos los años, yo no sé cuántos años usted tiene del evangelio, quizás este es su primer año, quizás tiene 20 años, quizás tiene 30 años en el servicio a la obra del Señor, pero con todos los sermones que hemos escuchado, ¿no será para que ya no estuviéramos en el mismo nivel? ¿No será para que ya estuviéramos en un nivel donde nosotros podamos impartir? ¿Se acuerda usted la carta de Gálatas? Pablo le habló, esa es la iglesia a la que Pablo le habló duramente. A ella no les dijo, amados hermanos, como a los de Éfeso. Os saludo. A la iglesia de Gálatas le habló fuerte. Ustedes son insensatos, les dijo. Porque ustedes ya no deberían de estar tomando leche. Pastor, ¿qué es tomar leche? Ya no deberían de ofenderse por cosas, por una poquitera. Ya no deberían de estar preguntando dónde queda Génesis. Ya no deberían estar sintiéndose aludidos por cosas pequeñas. Ustedes ya deberían de ser unos adultos espirituales. Pero ¿cuál es el problema de los Gálatas? El problema de los Gálatas es que ellos oían, pero no hacían. Y dicen que del dicho al hecho, ¿cómo? Es que se pueden dichos, para dichos sí son bien buenos ustedes, hermano. Los tiempos en que vivimos son tiempos donde todos queremos oír la voz de Dios, pero no todos queremos obedecerle, hermano. No todos queremos obedecerle. Pero Dios está buscando personas que estén dispuestas a obedecer su voz. Porque es mejor, dice la palabra de Dios, no haberle conocido. De acuerdo a lo que el apóstol Pablo le está diciendo a esto, es mejor no haberle conocido que ignorar una verdad latente que Dios le está dando a usted, que Dios le está hablando a usted, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces, para nosotros poder empezar con este tema, con esta serie, a este primer tema le puse la fe para oír. La fe para escuchar la palabra de Dios. Porque lo que tú crees determina si oyes o no la voz de Dios. La manera que tú crees va a afectar la manera que tú escuchas. ¿Qué tanto tú le estás creyendo a Dios? Va a definir tu vida cristiana. Porque muchos de teoría podemos ser muy buenos, hermano. En teoría, yo me recuerdo, yo estuve en un instituto bíblico 3 años y allí se me enseñó la hermenéutica, allí se me enseñó teología, allí se me enseñó de todo, pero era solamente teoría. Pero de la teoría a la práctica hay una gran diferencia. Porque las cosas de Dios no son lo que usted sabe, sino lo que usted hace. Como usted prueba que tanto usted ama al Señor, es como usted le cree a Dios y actúa. No estábamos escuchando el viernes en la predicación que la hermana Marta nos trajo, que la fe sin obras es muerta. ¿De qué sirve tener tanta fe pero nunca ponerla por obra? ¿De qué nos sirve? Tenemos que tener la fe para escuchar. Mire, usted necesita tener fe en esta mañana para saber que Dios le está hablando a su vida. Porque cuando usted no tiene fe, usted evade la responsabilidad. Mira, lo está diciendo por el hermano. Lo está diciendo por la hermana.
y está evadiendo toda la predicación. Porque usted no tiene fe que Dios le está hablando a su necesidad, a las necesidades que Dios quiere que usted le preste atención, aleluya. Por eso es que debemos de entender que nuestra fe cada día debe de estar presta. Mire, venir a la iglesia es un acto de fe. Venir a la iglesia es venir con la disposición a qué Dios me va a hablar a mi vida, a qué Dios va a tratar, qué área va a tratar en mi vida. ¿Por qué yo vengo a la iglesia? Usted se ha preguntado por qué usted viene a la iglesia. Venimos a este lugar porque este es el lugar donde adoramos a Dios. Este es el lugar donde Dios se acerca a nosotros, a nuestro corazón, y habla a nuestro corazón y habla nuestras necesidades. Muchas veces no entendemos cómo es tan importante, cómo es tan hermoso que alguien no sabía su necesidad, pero a través de la palabra le habló. Qué glorioso es. Mire, el libro de Efesios capítulo 3. Pablo le está diciendo a esta iglesia, capítulo 3, versículos 16, 17, 18 y 19. ¿Por qué necesitamos escuchar la palabra de Dios? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Si usted pensaba que Dios lo bendecía de afuera para adentro, déjeme decirle que no es así. Dios lo bendice de adentro para afuera. Ese es el problema, que muchas veces andamos buscando las bendiciones allá afuera y no nos damos cuenta que Dios ya nos está bendiciendo de adentro para afuera. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Tener a Cristo adentro es la clave. Creer la palabra es la clave. Tener la fe para vivir una vida que agrade a Dios. Pablo le está diciendo a la iglesia, la fe es la sintonía por la cual la vida de Cristo se deposita en nosotros. Es a través de la fe. Cuando usted estaba escuchando un sermón y entendió que Dios le estaba hablando a su vida, que Dios lo estaba llamando, que Dios le estaba diciendo, necesito que tú abras la puerta para que yo pueda entrar. Todo lo hizo a través de la fe. A través de la fe nos sintonizamos para conocer el amor de Dios, para escuchar su voz, para conocer su voluntad. Aleluya. Que dice la Biblia, es buena, es agradable y es perfecta. Qué hermoso es escuchar la voz de Dios. Qué agradable es. Pero para que Dios pueda llenar, para que Dios pueda venir hacia nosotros, Dios primero tiene que tratar con los pensamientos que hemos dejado alojar en nuestra mente. Pensamientos que muchas veces los hemos normalizado en nuestras vidas. Pensamientos de derrota, pensamientos negativos acerca de la vida, pensamientos negativos acerca de nuestros trabajos. Personas que viven tan negativos dicen, ay hermano, empecé este trabajo a ver cuánto duro allí. Ya va con un pensamiento que lo van a correr, hermano. Qué raro. Ya son las 2 y todavía no me ha dado el dolor de cabeza. Bien raro. Al ratito le llega, ahí está, ya lo estaba esperando. Personas que viven cheque a cheque, a cheque a cheque. Dicen, ya me faltan 2 días, hay que estirar estos $20 que me quedan. Y es una manera de pensar.
pensando cómo va a empezar el día de mañana a trabajar. Y está aquí. Aparentemente me está poniendo atención. Está pensando si le van a pagar lo que prestó o va a pagar lo que le han prestado. Por eso Jesús es enfático y dice: el que tiene oído para escuchar, para oír, oiga lo que yo le voy a hablar. O sea, no se trata de tener orejas, sino que tengamos la capacidad de procesar la palabra de Dios. Tengamos la capacidad de entender por qué Dios me está hablando de esta manera. ¿Por qué Dios me está diciendo? ¿Por qué Dios permite lo que está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar a través de la necesidad? ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar a través de la situación que yo estoy viviendo? En otras palabras, lo que pienses o creas será lo que permitirá o limitará la voluntad de Dios. Tú decides si dejas que Dios sea una realidad en tu vida, o decides que Dios sea una ausencia en tu vida. Para esto voy a tocar solamente 2 verdades, hay muchas más, que yo creo podemos considerar que serán de mucho beneficio para escuchar la voz de Dios. Número 1, creer que Dios sigue hablando. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando? Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios siempre ha sido un Dios que habla. Desde el momento de la creación, el creador del cielo y la tierra hace una gran entrada hablándole a cosas, a la existencia. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y hasta el día de hoy, el Señor sigue hablando. Hay alrededor de 300 versículos en la palabra de Dios que se refieren a lo que Jehová dijo. Y dijo Jehová. Y dijo Jehová. Y habló Jehová. Esto ha sido un centro de controversias entre los teólogos de hoy en día, que hay y que afirman que Dios ya no habla en voz audible. Que eso fue para el pasado. Que la única voz de Dios que nosotros tenemos es a través de la palabra de Dios. Ellos usan pasajes bíblicos como Apocalipsis 22, 18 y 19, donde dice que no le puedes agregar a la palabra de Dios ni quitarle a las escrituras. La ironía es que esa misma Biblia que ellos utilizan para decir que Dios ya no habla, es la misma que dice que Dios sigue hablando. Y que sigue hablando hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo puedo entender estas verdades? O habla o no habla. O ya se cerró la Biblia, o Dios ya no puede tratar conmigo, o Dios ya no puede hablar. Entonces, vamos a ver, vamos a entender qué es lo que quiere decir. Hay algo que se llama la inspiración. La inspiración es una obra de Dios en donde Él guió a los hombres a escribir la escritura. Hombres comunes y corrientes como usted y yo fueron tomados por el Espíritu Santo para escribir lo que el Espíritu Santo les decía que escribieran. El apóstol Pedro dice que ninguna palabra ha venido por voluntad humana. En otras palabras, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Daniel, Malaquías y todos estos profetas no se pusieron a decir: voy a escribir algo allí, lo que yo siento. Ellos no escribieron algo de su corazón, de sus emociones. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que toda palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es vida. Entonces, a este mensaje que Dios le dio a estos hombres de Dios se le llama inspiración.
Él usó las mentes y la caligrafía de escritores en la Biblia, pero aún así Dios sigue hablando hasta el día de hoy. Y luego de la inspiración, está lo que se conoce por los impulsos del Espíritu Santo. Vamos a tratar de entender esto. ¿Cómo es que nosotros podemos ver esos impulsos del Espíritu Santo hablando en nuestra vida, trayendo convicción, dirección, paz, sabiduría y muchas cosas más? Ambas, la inspiración de la palabra como los impulsos del Espíritu Santo, se pueden interpretar como que Dios sigue hablando. Le doy un ejemplo. Cuando Dios nos mandó a pastorear esta obra, Dios nos habló a nosotros, a mí y a mi esposa. Dios me habló. Porque si hay algo que yo siempre me aseguro, es que cuando alguien me dice, mire hermano, va a hacer esto, yo me aseguro que sea de parte de Dios. Yo le decía al Señor, Señor, yo no me quiero ir a quebrar los dientes por irme por un impulso que yo siento. Yo quiero estar seguro que fuiste tú. Dios habló a través de mi pastor y Dios me lo confirmó a través de muchas personas. A tal punto que yo dije, esto fue Dios el que me habló a mí. Esto no puede ser un margen de error. Personas que no sabían me decían, tú vas a ser pastor. Pero que Dios me haya hablado a mí, no quiere decir que yo voy a venir y diga, bueno, ya que Dios me ha hablado, voy a escribir Primera de Hugo, 5 capítulos de la Biblia. Que Dios me haya hablado no me da la autoridad para agregarle o para quitarle a la palabra que Dios ha dejado. Más bien, en la palabra escrita que Dios ha dejado, me voy a apoyar para entender que el llamamiento de Dios está en la palabra. No es parte de una emoción, no es parte de una sensación que yo sentí, sino que es parte de la palabra de Dios. Y que esa palabra que ya Dios habló se va a hacer una realidad en mi vida. Y yo no le voy a quitar ni le voy a poner, yo me voy a someter a la palabra de Dios. Dios habló y Dios me sigue hablando a mí. No podemos quitarle ni podemos ponerle. Si hay alguien que debe estar acostumbrado a oír la voz, eso debemos ser nosotros, hermano. Para nosotros debe ser tan normal que Dios, mire, váyase usted a la tienda mientras está ordenando ahí en el restaurante y está toda la línea allí y diga, ¿sabes que Dios me estaba hablando ayer? Y va a ver cómo le van a quedar viendo todos así. Se van a quedar asustados, hermano. Dios me estaba hablando ayer. Oh, tuvimos una gran conversación con él. Wow. Viera lo que Dios me dijo y todos se le van a quedar y no se sorprenden. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios? Porque no lo dejamos hablar, hermano. Estamos orando y estamos solo. Usted sabe que la oración no es un monólogo. Yo a veces me pongo a orar y a veces ando preocupado por ciertas cosas. Ya le puso mi problema al Señor y me quedo allí. A veces me duermo. Ay, el pastor se durmió orando. No, pero ¿sabe qué? Cuando me despierto ya no traigo la preocupación. Ya Dios me dijo, tranquilo, yo me encargo. Dios me habla a mi corazón, a mi mente, a mi pensamiento. Pero si usted no para de orar, hermano, ¿cuándo Dios le va a contestar? Señor, y dame para esto, dame para lo otro, dame para el trabajo. Señor, mira, el carro se me arruinó. Afinar mi oído para poder escuchar la voz, para poder seguir la instrucción de qué es lo que Dios quiere que yo haga. Nosotros
deberíamos de alarmarnos cuando Dios no nos hable. Deberíamos de alarmarnos. Hermano, usted no sabe lo que es llegar a viernes para mí sin todavía haber recibido la palabra para el domingo. Hermano, yo estoy preocupado. Señor, ¿y qué le voy a ir a predicar? Me preocupa porque a través de la semana el Señor me va hablando un pedacito, un poquito acá, y yo lo voy armando, y el domingo ya salió el sermón. Pero a veces llego al viernes y no siento de qué tema, porque no es lo que yo quiera traerles a ustedes. Si por eso fuera, yo les trajera un sermonazo de que son campeones. Yo les trajera un tema para estimularles el alma y predicarles. Si por mí fuera, yo le dijera: Señor, quiero levantarle el ánimo a todo mundo allí. Pero eso no es así. Yo tengo que ser obediente a lo que Dios quiere decirle a usted. Yo no conozco su necesidad, Dios la conoce. Yo lo miro a usted y lo miro sonriente, gloria a Dios, aleluya. Y solo usted sabe por lo que está pasando. Solo usted conoce sus necesidades. Por eso mi responsabilidad es siempre ir y pedirle al Señor: Señor, ¿qué tú quieres hablar? Señor, dame la palabra para tu pueblo. Muchas veces: Señor, háblame a mí, háblame mi necesidad, porque también nosotros tenemos necesidades, también nosotros pasamos por situaciones, también nosotros enfrentamos problemas, y muchas veces necesitamos una guianza de Dios, que el Espíritu Santo venga y nos diga. Y me gustaría decirle: hermano, yo solamente me hinco y ya me levanto 5 minutos después y ya sé lo que voy a hacer, pero le estaría mintiendo. A veces Dios me lleva a un momento donde tengo que estar: Señor, ¿por qué no me respondes? Y muchas personas, al no recibir la respuesta de Dios, tratan de solventar problemas, y en vez de arreglarlos, los hacen más grandes. Porque el único que nos puede ayudar a solventar todo tipo de problemas es el Señor, Dios de los ejércitos. Es a través del Espíritu Santo que nos puede ayudar. Pero muchas veces debemos de afinar el oído. ¿Qué tú me quieres decir? Fíjese que cuando Dios declaró un juicio sobre el pueblo de Israel, Amós 8:11, ese pueblo había tomado a juego escuchar la voz de Dios. Dios le hablaba, pero ellos no obedecían. Dios les decía: hagan esto para que les vaya bien. Ellos hacían lo otro y les iba mal. Entonces Dios declara este juicio sobre ellos y dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Hermano, ¿alguna vez usted ha tenido hambre física? Donde usted dice: ay, cómo quisiera tener un buen plato de comida ahorita, pero no tiene ni dinero, ni tiene recursos. Como el que se acostó con hambre, no tenía dinero, no tenía nada, dijo: me duermo mejor. Y de repente estaba dormido y soñó que estaba en la cocina con un gran pollo enfrente. Ay, dijo. Y luego vio que estaba un paquetote de tortillas a un lado hacia arriba. Y donde se iba a inclinar a agarrar el paquete de tortillas, se cayó de la cama y se despertó. Me lo hubiera comido sin tortilla mejor, dijo. El hambre es tremenda. Tener hambre es tremendo. Tener hambre es una sofocación para nuestra vida física. Ahora imagínense tener hambre por las cosas de Dios, orar y no recibir respuesta, venir al templo pero no sentir la presencia de Dios, buscar a Dios pero no encontrarlo. Hermano, no hay cosa más peor que le pueda pasar a una persona, es que tener hambre por las cosas de Dios y no ser saciado. Yo no pudiese vivir sin la presencia de Dios. Yo necesito la presencia de Dios. Así como necesito mis alimentos diarios, necesito la presencia de Dios cada día de mi vida.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos tienen hambre en esta mañana? No es porque estemos en ayuno, hambre espiritual estoy hablando. Por lo tanto, nuestro mayor anhelo es siempre escuchar la palabra de Dios. No se duerma en el mensaje, hermano. No se duerma. Reprenda al diablo. Hermana, si mire que su esposo está durmiendo, dale un codazo santo. Así. Una vez un pastor se molestó porque alguien está durmiendo. Le digo, hey, despiérteme a ese. Y la esposa le dijo, despiértelo usted porque usted lo durmió. Le digo. No se duerma, hermano. Una vez llegaron, espero que no se vayan a recordar solo las anécdotas. Acuérdense de la palabra también, hermano. Una vez llegó un taxista y un pastor al cielo. Y pasó el taxista. Y le dijo, estaba a la puerta un ángel y le dijo, oh, tú eres fulano de tal, sí, tú fuiste taxista en la ciudad de Nueva York, sí. Mira, la suite número 22, suite de oro frente al mar de cristal es tuya, pasa, es la que tú te has ganado. Dijo el pastor, si a ese motorista, a ese taxista le dieron la suite 22 frente al mar de cristal, ¿qué es lo que no me toca a mí? Luego pasó y le dijo, ¿tú eras pastor? ¿Tú pastoreabas en una iglesia? Sí, yo era pastor en tal lugar, sí. Mira, le dijo, tú vas a tener que ser un roommate en la suite número 5, que está bien abajo. Y luego dijo, hey, disculpa Ángel, pero yo creo que tú te equivocaste aquí, le dijo. Al taxista que iba enfrente de mí, le diste la suite 22 con vista al mar de cristal. Yo era pastor. Y le dijo el ángel, no, mira, yo entiendo tu punto y entiendo el punto, pero ¿sabes qué, Leo? Aquí nos vamos más por hechos que por acciones. Cuando ese hombre manejaba, Leo, todo el mundo oraba porque era loco para manejar. No sabes cuánto nos envió para el cielo, le dijo, de que iban asustados que los iba a estrellar. Ese hombre, todo el mundo se santificaba cuando se montaba el taxi de él, Leo. Y cuando tú predicabas, todo el mundo se dormía. Así es que pues así lo va a tocar. Pero que eso no me va a tocar a mí, hermano. Que no me vayan a mandar de roommate. Así es que échele ganas, que yo le estoy echando ganas aquí también. Alabe al Señor. ¿Usted cree que Dios sigue hablando? Usted sabe que Dios, los tiempos son difíciles, pero la voz de Dios no se ha apagado. El ruido de este mundo, el pecado de este mundo no puede opacar que Dios hable y que Dios hable vida, que Dios hable a la situación más difícil que una persona puede estar pasando. Yo creo que hoy más que nunca Dios está interesado en bendecir vida, en llenar vidas, en dar palabra de vida y no de muerte. Ahora, número 2, el punto número 2, y con este termino. Usted y yo fuimos diseñados para escuchar la voz de Dios. No sé si mi hermano tiene su teléfono, hermano. ¿Sí lo tiene? ¿No lo tiene? Es que yo olvidé el mío. Yo traía mi flip phone también. Yo tengo un Motorola. Un Motorolita que fue de los primeros allá por el 2004 que tenía. A ver, préstame, hermano. Déjeme una llamadita para El Salvador y... Fuimos diseñados para escuchar la voz de Dios. Este es un móvil que si yo me quiero meter al YouTube o a mi cuenta de Twitter, no voy a poder. ¿No tiene Facebook, hermano? Yo tengo un Motorola igual, así de estos, lo conservo, y tengo un Razr también. Pero por más que yo quiera utilizarlo para lo que está hoy en día, yo no lo puedo utilizar. Porque no fue diseñado para este. Esta era la entretención. Yo me acuerdo que yo andaba jugando con la culebrita, la Snake esa. Ahí me pasaba horas yo jugando. Pero para la actualidad, ya el teléfono, con todo lo que hay,
es diferente. Para eso necesito un iPhone 13, ¿verdad? ¿Alguien tiene un iPhone 13? Que el Señor lo quiera tocar hoy, ¿verdad? He estado orando mucho por uno de esos. El iPhone 13 o el iPhone o el Android. Allá mi hermano tiene su iPhone allí todo. Ahí está, mire. Con esos usted sí se puede meter a todo. Es más, usted busca conexión inalámbrica con ese e inmediatamente encuentra dónde hay una conexión inalámbrica. Solo necesita el password y ya. Porque el teléfono fue diseñado para eso. Así mismo nosotros somos diseñados para escuchar la voz de Dios. Dice la Biblia que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y Dios habla y Dios escucha. Y si Dios habla y Dios escucha, también usted y yo hablamos y también podemos escuchar lo que la palabra de Dios quiera decirnos a nosotros. Nosotros, mira hermano, wow, nacimos con la capacidad de escuchar a Dios. Pero el pecado dentro de nosotros nos apartó a tal manera que no nos pudiéramos sintonizar con la voz que nos guía. En otra manera o de otra forma, Dios está hablando por el 45 y nosotros estamos en Telemundo. No hay manera. No hay manera. Tenemos que tener la misma sintonía. Por eso mire lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ah, qué hermoso. ¿Cuántos son ovejas acá, hermano? Fíjese que yo estaba estudiando un poco de las ovejas y algo que descubrí de las ovejas es que una vez que las ovejas conocen la voz de su pastor, nunca se olvidan de esa voz. Fíjese que en el Medio Oriente muchos pastores llevan las ovejas a los mismos rebaños porque no tienen muchos espacios donde llevarlas a diferentes. Entonces dicen, todas las ovejas se van a quedar en este rebaño. Y llegan 5, 6, 7 pastores y las dejan allí en la noche para que queden resguardadas. Y en la mañana, cuando van por ellas, el pastor solamente les habla a su grupo. Y el grupo de ovejas sabe distinguir la voz de su pastor. Sabe bien quién es ese pastor que la va a cuidar. Sabe bien quién es el pastor que la va a llevar a apacentar por pastos verdes. Sabe bien el pastor que la va a curar, que la va a tener cuidado de él, aleluya. Y eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, nuestra naturaleza cambió. No éramos ovejas, pero a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ahora somos ovejas de su prado. Ahora somos ovejas del rebaño del Señor, aleluya. Por lo tanto, conocemos la voz de Dios, entendemos y discernimos cuando Jesús nos está hablando a nosotros. Debemos de reconocer la voz del buen pastor. Con pena me da decir esto. Yo me aparté del camino del Señor cuando tenía 14 años. Me alejé de una manera, venía hablando con mi hermano Gonzalo, me alejé muy distante. No quería saber nada de Dios. Decía yo, tenía un resentimiento tan grande con Dios por todo lo que había pasado. Caí en los vicios. Pero ¿sabe qué? Siempre podía identificar cuando Dios me hablaba. Siempre mi corazón sabía, yo sé que Dios me está hablando. Porque una vez que tú oyes la voz de Jesús, jamás puedes dejar de oír esa voz. Puedes correr, puedes alejarte, puedes distanciarte, pero siempre vas a estar escuchando una voz que dice: hijo mío, vuelve, hijo mío, yo te amo, hijo mío, yo te quiero, todavía tengo planes para tu vida.
No hay lugar en esta vida donde tú puedas ir sin que no escuches la voz de Dios. Porque Dios todavía sigue hablando. Porque Dios todavía sigue teniendo propósitos. Esta bendición no es para todo el mundo. Esto no es para todos. Mire lo que dice Primera de Corintios 2:14 mientras pasa mi hermana por este lugar. Aleluya. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Volvamos a la línea donde usted está ordenando comida. Dios me habló. Dios estuvo diciéndome, y no va a faltar uno que esté atrás y va a decir: que la gente entienda por qué usted viene cada domingo, cada miércoles, cada viernes a la casa del Señor. Ellos no lo van a entender. Ellos pueden pensar que usted es un religioso. Ellos pueden pensar que usted es una persona fanática. Ellos le pueden poner 1000 nombres porque ellos no entienden la relación que usted tiene con Dios. Porque para ellos es locura. Porque para ellos, y no la pueden entender porque no han de discernir espiritualmente. Pero entienda una cosa. ¿Qué nos pega a nosotros cada mañana, los domingos que deberíamos estar dormidos? A levantarnos temprano, a darnos una buena bañadita, a venirnos a la casa del Señor, a adorar al Señor, a levantar nuestras manos delante de Dios. ¿Qué nos puede llevar a todo eso, hermano? No es lo que Dios ha hecho en nosotros. En nuestra manera natural no podíamos entenderlo. Quizás muchos de ustedes nunca pensaron estar aquí en la iglesia. Quizás muchos de ustedes pensaron: nunca voy a visitar una iglesia, nunca voy a tener un encuentro con Dios, nunca voy a poder venir y tener esa relación que yo veo muchos tienen con Dios. Quizás muchas veces nosotros no pensamos tenerlo, pero Dios en su misericordia, en su amor nos llamó, nos sacó de donde nos encontrábamos y ahora nosotros tenemos esa comunión con Dios, esa comunión genuina. Ahora usted y yo tenemos un oído que puede percibir la voz de Dios, que puede entender cuando el Señor le habla y cuando el Señor yo estoy contigo, no tengas miedo, yo voy contigo. La semana pasada les decía yo, siempre yo le venía diciendo: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu voz audible, Señor. Había escuchado que muchas personas testificaban que habían oído la voz de Dios. Y mientras estaba orando, yo le decía: Señor, quiero escuchar tu voz. Y sentí muy fuerte de parte de Dios en mi corazón que me dijo: pero ¿por qué quieres que me salga y te habla de afuera cuando te puedo hablar de adentro para afuera? ¿Acaso no te gusta que siempre hable a tu corazón? Que siempre te hable como te he hablado muchas veces. ¿Por qué quisieras que me saliera de tu casa, de mi casa, y te hablara de afuera cuando te estoy hablando de adentro? Y comencé a valorar y comencé a llorar y comencé a decirle: Señor, ¿sabes qué? Nunca dejes de hablarme de adentro, a mi interior. Nunca dejes de ministrar mi vida. Nunca dejes de darme esa palabra que siempre ha sido un aliciente sanador para cuando yo enfrento momentos difíciles. Es allí donde yo puedo entender cuántas veces Dios nos quiere hablar, pero nosotros no hemos podido escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces el Señor, nosotros, mire, cuando Dios le habló a Elías, dice que vino un torbellino, pero no venía la palabra de Dios en ese torbellino? ¿Sabe que venía una tempestad, pero no venía en el terremoto? No venía palabra de Dios. ¿Sabe dónde venía la palabra de Dios? ¿Cuándo venía la voz audible de Dios? En un silbido, en un algo tan apacible. Y yo creo que muchas veces Dios quiere llevarnos al lugar secreto. Dios quiere llevarnos a ese momento donde
donde solo seas tú y Él, donde tú puedas escuchar quedito la voz de Dios. Como le decía, cuando mi padre quería llamar la atención, él me hablaba bajito y yo le tenía que prestar atención. ¿No será que muchas veces Dios nos habla bajito para que le prestemos atención a Él? ¿No será que mientras nosotros buscamos 1000 soluciones para solventar los problemas, Dios está hablando quedito para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios? Sé que el silencio es incómodo. Si nosotros decidiéramos hoy en esta sala quedarnos en silencio, tal vez no lo podríamos lograr por unos 3 minutos. Alguien tuviera que decir algo. El silencio es incómodo. Pero Dios no es un Dios que está en silencio. Dios es un Dios que sigue hablando a tu necesidad. Sigue hablando a tu problema. A esa enfermedad que tú crees no se puede solucionar, no tiene solución por lo que el doctor te dijo. Dios puede hablar vida. A esa situación emocional, a esas heridas en el corazón, Dios las puede sanar. Él puede hablar. Él habla a la existencia y de la nada suceden cosas maravillosas. Porque Dios sigue hablando. Lo que es imposible para ti, para Dios todo es posible. La necesidad por la cual tú has venido orando y has deseado que Dios te conteste, Dios la va a contestar, pero préstale atención a lo que Dios quiere decirte. Esta mañana yo quiero que afines tu oído espiritual. Yo quiero que escuches lo que Dios te quiere decir. Y Dios quiere que tú le prestes atención a lo que Él te ha estado hablando. Dios quiere que tú afirmes tus pasos. Dios quiere que tú no desmayes ni no desistas, porque su venida está pronto. Cristo está pronto. Cristo viene pronto. Hermano, hoy es tiempo de afirmarnos al camino de Dios. Hoy es tiempo de seguir, avanzar. Hoy es tiempo de vivir en sintonía con lo que Dios nos está hablando. Aleluya. No podemos correr el riesgo de que Dios esté hablando por otro medio y nosotros estemos tan distraídos que no nos estamos dando cuenta. Debemos de pedirle al Señor que Él se glorifique. Póngase de pie por un momento, aleluya. Si hay alguien que siente que Dios le ha hablado y desea entregar su vida al Señor, si hay alguien que dijera, yo hoy en esta mañana quiero rendir mi vida al Señor. Lo he intentado todo, pero no he logrado los que yo esperaba. Hoy en esta mañana el Señor está hablando. El Señor le está diciendo, me gustaría vivir. Me gustaría que tú me dieras ese lugar en tu corazón para que yo pudiera hacer cosas grandes y maravillosas desde ti. Hoy en esta mañana Dios te está pidiendo que le des permiso de entrar a tu vida. Dios te está diciendo, si me abres tu corazón, si me abres la puerta, yo entraré a ti.